Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir este espacio en directo a través de Ecuador Inmediato en YouTube y también tenemos la transmisión en TikTok, perdón, la transmisión en Twitter, tenemos transmisión en Twitter y a nuestros amigos de Facebook les estamos invitando a que se vinculen a este espacio a través de Ecuador Inmediato y se suscriban a Ecuador Inmediato Premium, como lo acaba de hacer Diego Nieto. Gracias, Diego, usted ya es miembro por 13 meses de nuestro espacio. Usted siempre es muy gentil, Diego. Gracias por darnos el clic, gracias por apoyarnos. Haga clic en el botón de en directo y contribuya. Yo le voy a dar una idea para el en directo. ¿Qué le parece si usted quiere anunciar usando el en directo? Ahí usted pone el precio. Desde $1 en adelante, acepto de 1,000, no hay problema. Pero anuncien sus productos, anuncien sus eventos, manden saludos, hagan uso de ese super chat. Por ejemplo, un saludo de cumpleaños, ¿por qué no? Un saludo a otro que está en otro país, ¿por qué no? Un abrazo a la familia, vean, les acepto todo. Vamos, este es un espacio para todos, este en directo se comparte con todos y realmente me siento yo muy grato, ya les voy a contar después lo que me pasó y cómo se la debo al público de Ecuador Inmediato. ¿Eh? Me ven un poquito mejor. Bueno, eso se debe a ustedes que me están ayudando a combatir mi diabetes. Créanme, me sirvió de mucho. Ya les voy a contar. No, pero no le puedo hacer esperar a Luisa Magdalena González Alcíbar, a quien le tengo con nosotros, gracias a Luisa González, muy gentil asambleísta, es un honor tenerla en esta casa. Y parto porque usted fue de la parte, perdón, disculpen la redundancia de la noticia de la semana. En el momento en que se daba el enjuiciamiento a la asambleísta Guadalupe Llori, acusada de haber diezmado, haber pedido dineros para una contribución para el alquiler de un vehículo de lujo de alta gama, porque ella no puede ir menos que el presidente de la República. En una interpelación llevada adelante por Johan Ortiz, intervino María Luisa González. Luisa González intervino y le salió al frente al señor Salvador Quispe, que en un discurso, como de costumbre ofensivo, ¿no? Lamentablemente el señor eh, Salvador Quispe, gritaba, denme pruebas o les vuelvo a hacer callar, denme pruebas. Y fue esta asambleísta, la que ustedes le tienen en pantalla, ella, la que se paró y le mostró videos, facturas, testimonios, chats, una serie de elementos que le culpaban a la señora Llori y que no quería ser tomado en cuenta por la asamblea. Hágame referencia al tema, Luisa González, porque ya les voy a indicar, todavía no se ha salvado la señora Llori, todavía no. Luisa González Alcibar, buenas tardes, buenas noches, buenos días allá en el mundo. Muchas gracias, Francisco. Qué gusto poder compartir este espacio con usted. Gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento. Es un tema fundamental e importante para la imagen de la Asamblea Nacional y la calidad de los asambleístas que la conformamos. La imagen de la Asamblea se ve afectada muchas veces por asambleístas que se ven envueltos en casos de corrupción, de violación a la ley. Es importante aclarar, yo soy parte y miembro del Comité de Ética, pero también el Comité de Ética no opera de oficio. Nosotros lo hacemos únicamente cuando se presentan denuncias, cumpliendo las formalidades del caso, ante este comité. Y somos un cuerpo colegiado, estamos 5 bancadas que lo conformamos. El Comité de Ética está el Partido Social Cristiano, está Creo, está Izquierda Democrática, estamos obviamente los de UNES, representados en este cuerpo colegiado. Y es importante, Pachacutic también, perdón, que es quien preside, Pachacutic preside el comité de ética. Ahora, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros podemos en una denuncia, investigamos la denuncia, no en una forma judicial como se lo hace mediante el sistema de justicia ordinaria, donde la valoración es objetiva totalmente y acorde a los parámetros legales establecidos. Acá es casi como un juicio político, donde se termina con un informe, hay una valoración más subjetiva, y el informe finalmente sugiere al Pleno de la Asamblea el archivo de la denuncia o la destitución de un asambleísta. Y serán los votos los que definen si se da o no la destitución de un asambleísta.
Perdón. Dentro de esto, se hizo la investigación del proceso de la señora Guadalupe Llori, las denuncias contra ella por cobro de diezmos a funcionarios. Pedían pruebas y en efecto dimos las pruebas. El mismo Salvador Quispe que pedía las pruebas es quien prácticamente la condena en una rueda Apareció, de prensa, sí, en apareció como tal. Sí, sí, eso se vio. así es, en la rueda de prensa, incluso Salvador Quispe justifica el cobro de dineros del salario de los funcionarios de la Asamblea Nacional para alquilarle un vehículo a la señora Guadalupe Llori cuando era presidenta de la Asamblea. Perdón, a ver, Luisa, perdón, una pregunta necesaria. ¿Cuántas personas del equipo de Guadalupe Llori son las que han presentado estas pruebas? Dos personas presentaron testimonio y las pruebas documentales las presentó una de ellas, pero hubo dos testimonios en los cuales ambos coincidieron que con dineros de su bolsillo, de su salario, habían contratado vehículos de alta gama. Ojo, no cualquier vehículo, porque la señora Guadalupe Llori, mientras fue presidenta de la Asamblea, no se quería movilizar en cualquier vehículo, sino en vehículos de alta gama. Es así que le contratan vehículos por valores de $600, $750, para los fines de semana únicamente. ¿Qué pasa aquí? Que se da el testimonio de lo que han alquilado sus vehículos los funcionarios y la señora Roxana Mesa presenta, primero, chats de WhatsApp, segundo, presenta las facturas del alquiler del vehículo, tercero, transferencias a quien le conducía el vehículo, a la seguridad que conducía el vehículo para que pagar la gasolina de la movilización de la señora Guadalupe Llori. A ese nivel llegó, querían pruebas, ahí están las pruebas. Luego dicen desconocer el vehículo, ahí están las fotos de la señora Guadalupe Llori en el vehículo, dentro del vehículo, el vehículo estacionado en las actividades. No lo que, claro, o sea, lo que me sorprendió es que haya sido contratada una empresa seria como Avis Rentacar. No Bueno, creo que se estén prestando para un hecho de estos, sino más bien actuaron con toda la seriedad. Avis Rentacar es una empresa muy seria, entregó los documentos y punto. a ver, no, Avis no entrega los documentos. Avis no entrega los documentos porque ellos dicen que las facturas son un tema privado entre quien Ya, cuenta, pero, ojo, la persona que contrata el servicio, es decir, la señora Roxana Mesa, contrata el servicio y obviamente, como ella es quien paga, a tiene la ella constancia. llega la factura. Así es. Claro. Entonces, O sea, la factura fue a la persona que entregó el diezmo. así es, en efecto, y ella declara que 70% de su sueldo, 70% de su sueldo, es decir, para su familia no quedó dinero. El 70% se fue en el pago del vehículo para que se movilice la señora Guadalupe Llori, porque no podía andar en un vehículo inferior al presidente de la República. Menos mal, ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo fue este alquiler del vehículo? fueron varios meses, a partir del mes de julio, Meses, a meses. partir del mes de julio del año pasado, que ella pidió se le alquile. Y sí sabía de esto, incluso les había ofrecido pagarles, devolverles el dinero, cosa que jamás lo hizo. Y este es ya la cereza del pastel es que al final ella jamás compareció al comité de ética, jamás No, dio la fue. jamás se presentó a ejercer su derecho a la defensa y a decir esto es falso, a mirar a los ojos a quien le estaba acusando y decir yo jamás hice uso del vehículo, jamás pedí, nunca lo hizo. Entregó una procuración judicial para que un abogado la represente y quien compareció siempre en lugar de la señora Guadalupe Llori al comité de ética fue su abogado. Abogado que además amenazó a los miembros del comité de ética diciendo que si no se obra en justicia, es decir, como ellos esperaban, pues harían justicia por cuenta propia. ¿Qué quiso decir con eso el doctor Julio César Zarango, que es el abogado que concurre? Me sorprendió esas expresiones, ¿eh?
totalmente, a nosotros también. Por eso les pedimos que nos aclaren a qué se estaba refiriendo. Y él dijo que cuando no se falla en derecho, cuando no se falla en justicia, pues se busca hacer la justicia por cuenta propia. Y les dijimos que los miembros de ese comité no aceptamos ningún tipo de amenaza y que íbamos a fallar como nosotros habíamos de concluir con un análisis serio en cuanto a lo que habíamos visto, tanto en las pruebas documentales como testimoniales, y así lo hicimos, tanto así que el informe sale con un informe de mayoría, ¿no? De los presentes en la sala, que éramos 4 asambleístas, Pachacutic se abstiene, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y UNES, votamos a favor de la destitución. Entonces, y acto seguido también, la señora, la declarante, la testigo, Roxana Mesa, fue también objeto De amenazas. de amenazas por parte del equipo de la señora Yori. Correcto. Ahora, enfrentemos el tema. Se da la votación y no hay los votos. O sea, es lo clásico en la asamblea, ¿no? En la asamblea tienes razón, pero vas preso. O si no tienes los votos, no vas preso nomás. Ahí te declaran inocente por votación. No por proceso, no por juzgamiento, no por análisis, sino porque no hay los votos. Y entonces ocurre algo extraño que quiero que por favor me explique. Una vez que termina el problema de la votación y el debate, gracias Carlos por haberse vuelto a ser suscriptor nuevamente, Carlos Flores, muchas gracias, y gracias Patricio González. Patricio, muchas gracias, muy gentil. Lo de Yori es impresentable, el show de Capaya es novela barata, así es como pensar volver en el país y te daría la razón, Patricio González. A ver, ¿qué es lo que pasa? Termina la votación y el presidente Saquicela ya suspendió la reunión, con lo cual Guadalupe Llori salía inocente por votación no alcanzada, no es que se le dio la mayoría, no, no alcanzó los 92 votos. Y de pronto uno de los asambleístas de Pachacuti se para exaltado y pide la reconsideración de la votación. Y bueno, el presidente tiene que dar la reconsideración. Y Saquicela, respetuoso de la ley, como se ha mostrado en este tiempo, Saquicela ordena que se dé la reconsideración de la votación. Y resulta que gana la reconsideración, ahí sí con los mismos 81 votos, gana. Por lo tanto, no está cerrado el capítulo Guadalupe Llori, tiene que volver a darse la votación. La asambleísta Johanna Ortiz tiene que volver a presentar la moción de censura y tienen que volver a votar la moción de censura por el exaltado que lamentablemente no permitió que el tema termine ahí. Explíqueme si esto es posible. Y bien podría darse la destitución de Guadalupe Llori. Luisa González Alcibar. Sí, aquí hay varias cosas. Primero, se cancela la sesión. Normalmente cuando ya terminamos de topar los temas, o se suspende o se cancela una sesión, pero sí, Pachacuti empezó a voz en alto a gritar reconsideración, reconsideración. Bueno, para que no se diga que se ha violentado los derechos, el debido proceso, etcétera, el presidente Saquicela da paso a esa reconsideración, como usted en efecto dijo, Francisco, y se hace la votación, se acepta la reconsideración de la votación, pero ya para ese momento habíamos salido de la sala. Y Johanna Ortiz, que es la ponente, también ya había salido de la sala, porque lo primero que ocurrió fue al oír cancelación, pues muchos compañeros fueron saliendo de la sala mientras se dio la votación y se salió de la sala. Queda pendiente esa votación, pero la señora Yori es objeto de varias denuncias por actividades presuntamente ilegales, ¿no? Una de estas es el cobro de diezmos, que es el proceso que no se ha cerrado, que es el proceso que aún está pendiente, volver a votar si se destituye o no a Guadalupe Llori, y una nueva denuncia que fue conocida por el Comité de Ética el mismo día de la votación. Fue conocida la denuncia por tráfico de influencias, por traficar cargos por parte del asambleísta Bruno Segovia. Bruno Segovia. Entonces, Bruno Segovia.
Él lo hizo, a ver, él había hecho ya antes esa denuncia. Es más, aquí en Ecuador Inmediato nos dio una entrevista hace unos 6 o 7 meses atrás, en las que ya le denunció a Guadalupe Llori. Ujú. Lo que pasa es que ya frente a la circunstancia, y como no hay votos, entonces por lo menos esta nueva ocasión sí será para que lo revisen. ¿Qué tiene que hacer con esa denuncia de paso, Luisa González Alcibar? Bueno, nosotros ya abocamos conocimiento, vamos a pedir que nos presenten las pruebas, las de cargo, las de descargo, procederemos a valorar esas pruebas, a hacer un informe, a pedir todo el proceso que se debe llevar, ¿no? Que comparezcan los testigos y todos aquellos que están dentro de esta gestión de cargos públicos que hizo la señora, presuntamente la señora Guadalupe Llori. Lo vamos a revisar y depende de las pruebas que vayamos encontrando, pues nosotros concluiremos en dos sentidos. Uno, archivo de la denuncia, o dos, la sugerencia, la recomendación de destitución, y en ambos casos se definirá en la votación en el Pleno de la Asamblea. Aquí es importante, ese es el segundo caso que ya enfrenta la señora Guadalupe. Claro, ¿Ya? es No es un verdad, caso, no es un es caso verdad, es el segundo caso. ella en su afán por defenderse, pese a que no fue ante el comité a defenderse, en el pleno de la asamblea se victimizó diciendo que era persecución política del correísmo. Bruno Segovia no es parte del correísmo y es un denunciante. Luego se victimizó diciendo que es víctima de violencia política de género. Nadie la ha atacado por su condición de mujer, porque para que exista violencia política de género es cuando te atacan por tu condición de ser mujer. No, Nosotros, ella siempre ha manejado ese discurso, ¿no? Mujer y amazónica. y en este Y, caso no tiene nada que ver con ser mujer o con ser amazónica, sino que ha cometido ilícitos, ha violado la ley y ha cometido actos de corrupción, y es por eso que se sugirió que sea destituida en el proceso que aún no se cierra, que es por el cobro de diezmos. ¿qué va a pasar en este caso? Y yo Nosotros, pregunto con toda, o sea, y le pregunto con toda la intriga del caso, ¿por qué el gobierno le defiende tanto a Guadalupe Llori? El asambleísta Juan Fernando Flores, jefe de la bancada oficialista de Creo y del bloque de adquiridos nacional, él salió al frente a defenderla. La actitud del gobierno fue la abstención, no fue la negativa, pero fue la abstención, con lo cual no se dio la votación para destituir a Guadalupe Llori. Buena pregunta es por qué le defiende tanto el gobierno. a ver, nosotros tenemos clarísimo por qué el gobierno la defiende. Guadalupe Llori, primero, fue puesta como presidenta de la Asamblea por Guillermo Lazo, y no lo digo yo, lo dijo Guillermo Lazo cuando le fue a entregar el proyecto de ley tributaria y le dijo, le recordó que él la había puesto como presidenta de la Asamblea cuando había pues una mayoría que lo permitió con los votos en contra de UNES. Acto seguido, ella siempre ha sido servil a la agenda del gobierno nacional. Ella, que dice ser una mujer amazónica, no ha sido consecuente con las luchas del pueblo amazónico, sino con la agenda del presidente de la República, Guillermo Lazo, y por eso se ve ese apoyo incondicional que le da la bancada de Creo. Lo vimos cuando se vino la destitución. En lugar de salir con el equipo de asambleístas de Pachacutic, ella salió con el equipo de asambleístas de Creo. Entonces, quien realmente ha estado también apoyándola a ella es los asambleístas de Creo, y una gran bancada que muchos de ellos fueron denunciados por corrupción por el mismo presidente de la República, Guillermo Lazo. Nos decían ese día, muéstrenos las pruebas de corrupción. Ustedes nos persiguen, nos ponen denuncias, y nosotros les dijimos, no, nosotros no los perseguimos, no los ponemos denuncias. Quien los denunció por corruptos fue el presidente Guillermo Lazo, a varios miembros Claro, de la bancada de Pachacutic, y es una bancada a la que pertenece la señora Guadalupe Llori, pero que siempre ha tenido el respaldo del gobierno, ya que cierto grupo de asambleístas de Pachacutic, más allá de ver las necesidades y la lucha histórica de un pueblo indígena, Montubio,
afrodescendiente, demás, lo que se han identificado es con una derecha neoliberal a la cual sirven profundamente, derecha que siempre ha menoscabado los derechos, siendo redundante, y las necesidades del pueblo a que dicen representar. Saludos de Martín Riofrío, dice un saludo al asambleísta, valiente mujer, también Patricio González opina, un saludo a la abogada González, Carlos Flores, gracias por destapar a la señora Yori, a mala hora llegó a la asamblea semejante persona, muy gentil, gracias por acompañarnos, gracias por su super chat. Haga las preguntas que quiere con la asambleísta, usted participe de este programa, también puede anunciar, si usted quiere, anuncie cualquier detalle sobre este tema. Voy terminando. Luisa González, ¿el capítulo Yori no es cerrado todavía? El capítulo no está cerrado, hay dos procesos abiertos todavía. Está abierto el proceso de diezmos, porque aún queda pendiente la votación de la reconsideración de la votación en el Pleno de la Asamblea por pedido de Pachacutic, número 1, y número 2, el proceso de la denuncia por gestionar cargos públicos que la puso el asambleísta Bruno Segovia. Dos procesos abiertos por temas de corrupción, el uno ya demostrado, el otro por llevarse adelante, por sustanciárselo, que aún están pendientes. Son dos casos de la señora Guadalupe Llori, que ha tenido actitudes bastante violentas hacia los miembros de la bancada de UNES, hacia los miembros del comité de ética, sin identificar bancadas, ahí sí, a todos. Una actitud sumamente violenta cuando no se cumple lo que la señora desea o de la forma que ella considera que tiene que ser tratados sus pedidos. Y que conste que ella también fue de las que presentaba acciones de protección, ¿no? En mal uso de la justicia constitucional. Un precedente nefasto para la historia del país y para la Asamblea Nacional sobre todo. El que la función judicial interfiera en la función legislativa, para ponerlo en contexto, es como si mañana nosotros estuviéramos queriendo Meter destituir a mano un juez. en las sentencias. Metiendo Así mano es, en las sentencias. No, no, no es tal posible, cual. no es, no. Lo de la Corte Constitucional, perdón, lo de la, ¿cómo es la acción de protección de la participación ciudadana? Es impresentable. Como lo Así es. es un ataque a la función, a la función legislativa. Primero, la Totalmente. acción de protección es para proteger un daño que puede generarse a futuro. Pero aquí ponen una acción de protección cuando ya se ha dado un hecho y para revertir ese hecho. ¿En qué cabeza cabe? ¿Dónde está el Consejo de la Judicatura para que observe a ese juez que está violando todo el ordenamiento jurídico del país? El Pues, nefasto precedente que se sienta para todos los que somos profesionales del derecho, para el país entero y para la imagen internacional de lo que somos los ecuatorianos. y por eso pusieron ya tres acciones inmediatas, acciones judiciales en contra del juez, en contra de la acción del Consejo de Participación Ciudadana destituido al menos de sus miembros y en contra de la función judicial. O sea, ya paren. Así O sea, es. eso tiene que parar. Luisa Magdalena González Alcíbar. Yo le dije María Luisa, verá. Sí. Y sé que hay algunas personas que le llaman así, la costumbre, ¿no? Pero es Luisa Amigos, Magdalena González Alcíbar. Qué honor tenerle con amigos de muchos nosotros. años, sí, amigos de muchos años se siguen confundiendo. Oye, María Luisa, yo por Dios, ya 15 años, 10 años, basta. Cuando se mete el nombre adentro es bastante difícil sacarlo. Patricia González, saludos para la distinguida abogada González. La derecha corrupta y sus adalides solo entienden con la fuerza y la verdad punzante. Ser románticos no les lleva a nada. Sí, yo también pienso eso que no. Sin llegar a denigrar a las personas, la señora Yedi ha demostrado que nunca ha estado a la altura de ser representante del pueblo. Aprovechando la presencia del asambleísta, nos dice César Moreira. Mañana está citado el pleno para la posesión de los miembros del Consejo de Participación. ¿Cuál es la posición de ella respecto al tema? Se da la posesión y listo. Bueno, ya en la posesión no se vota, en la posesión es lo que corresponde legalmente. Ahí está claro quiénes fueron los destituidos, no fue todo el Consejo de Participación, son 4 miembros del Consejo que fueron destituidos porque se verificó el incumplimiento de funciones de ellos, entre ellos su presidente, que es el señor Hernán Ulloa,
que fue posesionado al estilo de Lenín Moreno con la Contraloría, pues aquí fue posesionado por la Policía Nacional. ¿En qué Estado de Derecho se puede posesionar una autoridad de una función del Estado con la Policía Nacional? Estos miembros fueron En este, incluidos en este. y procedemos ahora pues a la posesión. Aquí no hay votación, aquí lo que procede es un acto que lo manda la ley, que es posesionar a las autoridades. UNES, dice Diego Nieto, es el único partido que es parte y defiende al pueblo. El resto está por intereses políticos. El nombre correcto es corrupción. Gracias, Luisa Magdalena. Muy gentil. Esto es Ecuador Inmediato. Le pido haga su super chat, apóyenos, permítanos seguir adelante. Este espacio se financia por usted. Este espacio es por usted y para usted. Y usted es parte de este espacio. Es un honor haberle tenido a Lisa González con nosotros. Déjenme que yo vuelva en un momento más. Tengo una entrevista que creo va a significar muchísimo. Enzo Maquiavelo, Bruno. Gracias a usted, Luisa Magdalena. Vuelvo en un momento más.